Hola chicos inquietos, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Hoy vamos a entrevistar a Eduardo Juárez, que es el cronista oficial del Real Sitio San Ildefonso y es profesor en distintas universidades de Castilla y León. Bueno, pues hoy nos va a contar muchas historias sobre España, sobre todo el mundo y espero que os guste mucho esta entrevista, que a mí es muy interesante. Y bueno, quería desearos a todos un buen feliz verano y que disfrutéis con esta entrevista como el resto de las otras. Y nada, desearos un buen feliz verano. Adiós. Hola chicos inquietos, pues hoy tenemos una nueva entrevista con Eduardo Juárez, profesor de la universidad. ¿Qué tal estás? Estupendo, tío, estupendo estar contigo. La primera pregunta es ¿cómo lo has llevado el coronavirus, lo que ha pasado en esta situación? ¿Cómo lo has llevado? ¿Si has estado mal o no? ¿Cómo lo has Pues llevado? he estado fatal, porque he estado casi un mes ingresado en el hospital, pasé una semana casi en la UCI, entonces para mí ha sido una aventura terrorífica, un viaje al infierno, de lo cual puedo decir que gracias al personal sanitario de Segovia he podido sobrevivir. Entonces estoy muy feliz de estar aquí contigo, más que nada porque estoy vivo, además de estar en tu compañía. ¿Y cómo has vivido esos días en el hospital? ¿Cómo eran? Pues eran terroríficos, sobre todo porque uno no sabía muy bien qué le iba a pasar. No eras consciente de lo que podía ocurrir al día siguiente, porque al fin y al cabo es una enfermedad que era completamente nueva, ¿no? Entonces tenías que confiar plenamente en el personal sanitario y aún así esperar a tener suerte, ¿no? Porque aunque yo he salido, hubo mucha gente que no, que falleció mientras yo estaba allí, ¿no? Entonces, pues vivirlo ha sido pues como una experiencia, yo creo que un poco aterradora, pero también una experiencia de la que sales con muchas ganas de vivir. Y en el hospital, un saludo a todo el personal sanitario de Segovia. ¿Cómo estaban ellos ahí en el personal? Porque tú desde el personal ellos no tenían ni tiempo para ver lo que estaba ocurriendo. ¿Tú cómo les veías? Pues hombre, un poco apurados y muy comprometidos, jugándose la vida en cada momento, siendo conscientes de que lo hacían y no preocupándose por jugarse la vida, ¿no? Sobre todo faltos de apoyo, faltos de material y faltos de organización y gestión. Lo han suplido todo con un esfuerzo titánico y si es cierto que ha muerto mucha gente, también lo es que ellos han conseguido sacar adelante a muchísima más de la que se ha quedado, ¿no? Por tanto, yo creo que han vencido desde ese punto de vista a la enfermedad. Dejando atrás ese tema de los 3 meses que hemos pasado, tú has pasado un mes allí. eh, Eres profesor de historia, como ya he dicho antes. ¿Cuántos años llevas siendo profesor en la universidad? Buah, pues llevo unos 25 años de docencia, 25, 26. En la universidad en la que estoy ahora llevo 6 años, en una de las que también trabajo, que trabajo en varias universidades. En la Universidad de Oregon llevo casi 15, en la Carlos III llevo 6, este es mi séptimo año, en la Ortega llevo 4, en Nebrija llevo 5. Es decir, llevo muchos años y moviéndome de una universidad a otra, adquiriendo experiencia y disfrutando de la investigación y la docencia, que es mi vida. ¿Qué es lo que más te gusta cuando vas a la universidad? Porque das clase a gente que tiene un alto nivel, no es lo mismo que dar clase a primaria o a la ESO o ya infantil, que son más pequeños y todo eso. ¿Cómo es dar clase a chicos de 20, 19 o casi a partir de 18? ¿Cómo es dar clase a Bueno, ellos? pues yo creo que la diferencia básica es el planteamiento de lo que tratas de enseñar. Es decir, en sí la enseñanza, la docencia, no hay una gran diferencia entre practicar la docencia con alumnos de primaria y de secundaria y de bachillerato. Aquí lo que importa es las capacidades que intentas transmitir, porque trabajas con personas que ya son adultas, ¿no? Entonces, la importancia básica es conseguir un equilibrio entre el conocimiento que estás tratando de transmitir y la capacidad de trabajar con ese conocimiento. Entonces, eso es lo que diferencia principalmente a los procesos de enseñanza que has dicho antes, ¿no? Enseñanza primaria, secundaria, básicamente tratas de inculcar conocimiento a los estudiantes, mientras que yo, además de conocimiento, debo darles la capacidad de gestionarlo, de actuar y de reflexionar a través de ello y de hacerlo prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia, no sé si ha quedado claro, es esa, ¿no? De los universitarios que tú les das clase, ¿tú qué clase das? O sea, ¿hay asignaturas, historia y música o tú qué clase das? Yo doy muchísimas. Yo doy asignaturas de contenido básicamente de conocimiento, pues doy historia medieval de España, doy paleografía medieval, caligrafía medieval,
doy historia del mundo contemporáneo, doy historia de la guerra civil española, de la transición a la democracia, pero también doy asignaturas muy técnicas como técnicas de búsqueda y uso de la información, técnicas de expresión oral y escrita, archivística, gestión documental, gestión en el entorno digital. Es decir, no solamente doy asignaturas de conocimiento puramente histórico, sino también asignaturas que son capacidades profesionales. Antes has hablado de la guerra civil y de todo lo que ha pasado en los años desde el año 1936 al 1939. ¿Cómo fue esa época aquí en España? Porque a mí me interesa muchísimo esa... Y a lo mejor hay etapas que no han contado. ¿Tú qué destacarías de esa guerra? Terrorífico. ¿Qué quieres que destaque? Es tremendo, ¿no? Es decir, el conocimiento de un pasado tan terrible es básico tenerlo para poder ser un adulto consciente de lo que subyace en las relaciones políticas y sociales en España. Los españoles nos comportamos políticamente claramente influenciados por lo que pasó aquí entre 1922, 23 y 1939, ¿no? Que la consecuencia básica es el franquismo. Entonces, ¿qué es lo que no se ha contado? Se ha contado de todo sobre la Guerra Civil Española. Ahí probablemente sea el periodo de la historia, junto con las dos guerras mundiales, más estudiado a nivel mundial. Es decir, no hay historiador en el mundo que se precie que no sepa qué es la Guerra Civil Española, que no haya leído o haya escrito algo sobre aquel momento. Entonces, más que saber qué no se ha dicho sobre la Guerra Civil Española, es por qué no se plantea como lo que fue un conflicto ideológico político en términos propios de España. Y eso es lo que hay que inculcar a la gente como tú, es decir, a comprender que cuando en política no existe un equilibrio y no existe la comprensión entre las diferentes personas que forman parte de esos grupos políticos, la consecuencia es el enfrentamiento. Y los enfrentamientos en una sociedad violenta como era España en aquel momento conducen a la destrucción. La Guerra Civil Española es un proceso destructivo. No gana nadie, pierde España, pierden los españoles, pierde el país, pierde la sociedad. Esto es lo que deben conocer los estudiantes, no fechas, no datos, no batallas, no nombres. Esa es la conclusión a la que debes llegar si quieres comprender lo que fue la Guerra Civil Española. O sea que la guerra civil fue casi un desequilibrio entre la sociedad española y eso fue lo que nos llevó a un desastre total. ¿Tú crees que a día de hoy en España podría volver a pasar algo así o están muy mentalizados de que yo quiero votar a quien sea, pero que lo haga bien respetando a los otros? ¿Tú crees que podría llegar así o no? Bueno, una cosa es lo que yo quiero, y es que nunca jamás vuelva a pasar nada parecido, no en España, sino en cualquier lugar del mundo. Y otra, lo que yo pienso como historiador, que también pienso que es muy poco probable, por no decir imposible, que en España se reproduzca una situación de esas características. La sociedad española, desde el punto de vista democrático, aunque muchos traten de decir que no es así, hay un equilibrio claro y evidente acerca de ese proceso, ¿no? Entonces, políticamente los españoles debemos entender que no puede ocurrir esto y no va a ocurrir. Vivimos una sociedad democrática en un entorno claramente liberal o en el cual la libertad de expresión y la libertad de pensamiento es evidente, por lo que es prácticamente, yo creo que imposible que en un entorno europeo se produzca una guerra civil en España, además en los términos en que se produjo hace ahora pues prácticamente 85 años, ¿no? Y después de esa guerra civil empezó ya pues, a gobernar, a estar aquí Francisco Franco y vino muchas veces aquí al Palacio. ¿A qué venía aquí Franco? ¿A qué venía a visitar aquí al Palacio? ¿Qué hace aquí? Bueno, básicamente al principio empieza a venir para celebrar la victoria en la Guerra Civil Española. O sea, viene para celebrar la gran fiesta del franquismo, que era el 18 de julio, y para reunirse y celebrar ese momento, el día que empezó la Guerra Civil, el día en que ellos participaron en un golpe de Estado que condujo a una guerra civil, y a enseñar al mundo la importancia o la grandeza de esa victoria, ¿no? Como ellos veían justificado su régimen político. Luego, a partir de 1956-57, empieza a venir a pasar grandes momentos no, sino periodos de ocio. Viene a pescar. Venía casi todos los fines de semana que podía y entre semana venía a pescar. De hecho, en los jardines de la granja el único trozo que está asfaltado es el trozo por el que Franco iba con su coche hasta el estanque superior, hasta el mar, para pescar aquellas truchas de la piscifactoría, ¿no? Por tanto, hay un momento en el que Franco viene a utilizar políticamente la granja y otro en el que empieza a venir para escaparse de Madrid y disfrutar de la paz, de la tranquilidad del Real Sitio. Bueno, lo que hacemos nosotros, solo que sin haber provocado una guerra civil. Las tres últimas preguntas de esta entrevista. Has publicado varios libros antes de la entrevista, antes de empezar.
has dicho que habías hecho ya 15 libros. ¿Cómo es el trabajo de un escritor de historia y de lo que habla del Real Sitio, de historia en general? ¿Cómo es el trabajo de un escritor antes de que lo leamos nosotros? Pues es muy complicado, sobre todo es un trabajo de mucho tesón y de mucha dedicación, porque para que te hagas una idea, cada página que yo escribo de uno de esos libros equivale aproximadamente a 10 horas de investigación, en archivos, con documentación. Esto significa que si un libro tiene 100 páginas, multiplicas por 10 y te salen 1000 horas de investigación. 200 páginas, 2000 horas de investigación. Para que te hagas una idea, en el libro que escribí en Crónicas de un Real Sitio, Guerra, Represión y Lucha Política, este libro manejé cerca de 25.000 documentos diferentes y dediqué pues unas 7, 8, entre 7 y 10.000 horas de trabajo en un solo libro. Entonces, imagínate, bueno, somos apasionados de ello, ¿no? Entonces, no nos planteamos lo que nos va a costar escribir el libro, sino que tenemos ganas de escribirlo y seguir escribiendo. Y ya las dos últimas, que siempre vamos acabando la entrevista. ¿Cómo crees que está la sociedad española a día de hoy en cuanto a temas políticos? ¿Enseñada o estudiada? ¿Las personas tienen conciencia de lo que ha pasado atrás o no? ¿Crees que los jóvenes a día de hoy entendemos lo que ha pasado? Seguramente no. Ni los jóvenes, ni los medio jóvenes, ni muchas veces los mayores. Porque los españoles somos una sociedad, la española es una sociedad bastante poco reflexiva. Entonces tendemos a dejarnos llevar por la pasión y a pensar poco en las consecuencias de las cosas que decimos. Indudablemente, políticamente hablando, la juventud española está por formar, por educar, pero los modelos educativos en España, en lo que se refiere a la historia, en los últimos 40 años se han utilizado políticamente. Por tanto, es fácil comprender que hay una gran generación, 2, 3 generaciones de españoles que tienen muy poca profundidad de conocimiento histórico, porque la historia en sus procesos, en sus modelos educativos, se ha utilizado básicamente para modelar un tipo de joven que responda a un régimen, un modelo político. De modo que yo que aconsejo, estudiad historia y no estudiéis política, que esa es la diferencia. La última pregunta es ¿qué inquietud tienes tú o sea, al futuro? ¿Qué cosas tienes tú de cualquier cosa que tengas? Mira, pues yo lo que quiero que me dé el futuro es vida, porque después de lo que he pasado con el coronavirus estos últimos meses, lo que quiero es vivir y vivir plenamente. Entonces, ¿qué significa vivir plenamente? Hacer aquello que te gusta y hacer aquello que te apasiona. A mí me apasiona investigar, me apasiona ser profesor, la docencia, y me apasionan mis amigos y mi familia. Y, por supuesto, el paraíso en el que tengo la suerte de vivir. Por tanto, esos son los 4 ejes en los que se va a mover mi vida en los próximos 200 o 300 años que voy a vivir, porque no me pienso morir. A mí tendrán que matarme, como bien sabes, macho. Pues hasta aquí la entrevista a Eduardo Juárez. Espero que os haya gustado mucho. Seguimos, pues ya ha empezado el verano, así que espero que os guste mucho esta entrevista y un placer haberte tenido aquí en el canal. Un placer estar contigo, tío, que eres un máquina, que lo sepas. Adiós.